Accidente cerebrovascular. Integrantes: Estefanía Vélez, Fernanda Pizarro. Docente: Paula Lamas. Sección 303. Fecha: 25 de agosto. Un accidente cerebrovascular es un síndrome que se caracteriza por un inicio agudo de un déficit neurológico. Este se refleja por una interrupción focal del sistema nervioso central y se produce por consecuencia de un trastorno de la circulación cerebral. En otras palabras, el accidente cerebrovascular es la interrupción del suministro de sangre a cualquier parte del cerebro. Usualmente, el cerebro recibe sangre mediante dos pares principales de arterias, que se ramifican a través del tejido cerebral y alimentan a células cerebrales con un constante flujo de oxígeno, glucosa y nutrientes necesarios para sus funciones. Epidemiología. Al año, en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, 15 millones de personas sufren un ataque cerebral, de las cuales 5 millones fallecen y 5 millones quedan permanentemente discapacitados. En Chile, el ataque cerebrovascular es la principal causa de muerte, con 9.004 fallecidos el año 2013, lo que corresponde a una persona por hora. Se calcula que anualmente hay 24.964 casos nuevos, por lo que hoy en día en Chile hay 69 casos cada día. Además, es la segunda causa de mortalidad prematura en Chile, con 2.310 defunciones en el 2013 en personas entre 30 y 69 años, y la primera causa específica de años de vida saludables perdidos por discapacidad y muerte prematura en mayores de 74 años. Por todo lo anterior, el ACV se constituye como un problema crítico de salud pública. Neuroanatomía. Sabemos que el sistema nervioso es uno de los sistemas más complejos y a través de sus estructuras capta la información del medio externo e interno y la procesa para decidir la forma en que el organismo deba responder. El sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Nosotras nos enfocaremos en el sistema nervioso central, específicamente en el encéfalo. En un principio se distinguen tres grandes regiones embrionarias primitivas. Desde rostral a caudal tenemos prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Desde el prosencéfalo, dos invaginaciones. Telencéfalo, de donde salen los hemisferios cerebrales y los núcleos de la base, y el diencéfalo, de donde sale tálamo, hipotálamo, subtálamo, epitálamo. Luego tenemos el mesencéfalo, que no se divide y sigue como mesencéfalo. Luego del romboencéfalo, dos invaginaciones en donde obtenemos metencéfalo y mielencéfalo. Del metencéfalo tenemos puente, cerebelo y mielencéfalo, bulbo. Lóbulos cerebrales. Lóbulo frontal. Su ubicación es delante del lóbulo parietal, separado por el surco central y por encima y por delante del lóbulo temporal, separado por la fisura lateral. Su función es el control del movimiento voluntario implicado en la atención en tareas de memoria. Lóbulo temporal. Su ubicación debajo del surco lateral. Su función, sede de la audición del lenguaje y parte de la memoria. Lóbulo parietal. Su ubicación sobre el lóbulo occipital, separado por el surco parieto-occipital y detrás del surco central. Su función, responsable de detectar el posicionamiento de los objetos en el espacio. Lóbulo occipital. Su ubicación detrás del surco parieto-occipital y detrás del bulbo temporal, separados por la incisura temporo-occipital. Su función, principalmente, es el centro de procesamiento visual. Lóbulo insular. Para visualizar este lóbulo, hay que extraer parte del lóbulo frontal, parietal y temporal. Su función es percepción del dolor, emociones básicas, adicción, etc. El encéfalo al completo es irrigado por cuatro grandes arterias que emergen desde la arteria aorta y ascienden por el cuello hasta penetrar el cráneo. Por la parte anterior, las arterias carótidas comunes y por la parte posterior, las arterias vertebrales.
Las arterias carótidas comunes se dividen en dos ramas: la carótida externa, que nutre principalmente estructuras extracraneales, como lengua, faringe, cara, músculos cervicales, etc., y la carótida interna, que penetra en el cráneo y aporta sangre a la mayor parte de la porción anterior del encéfalo. Las arterias vertebrales penetran en el cráneo y se unen formando un tronco común que conocemos como arteria basilar, que se encarga de irrigar el cerebelo y el tronco cerebral. Las arterias carótidas internas y la arteria basilar se dividen a su vez en ramas cada vez más pequeñas y se distribuyen por toda la superficie cerebral. Está formado por las carótidas comunes, derecha e izquierda, que una vez han penetrado el cráneo forman las carótidas internas, ramificándose en las arterias cerebrales anterior y media. Estas llegan a la corteza cerebral, alcanzando los lóbulos frontales, parietales y temporales. Arteria cerebral posterior. Se origina en la cisterna interpeduncular y proviene de la bifurcación de la arteria basilar. Entre sus ramificaciones principales están la arteria comunicante posterior, la arteria coroidia posterior medial y lateral, así como la arteria calcarina. Arteria cerebral media. Es una rama de la arteria carótida interna y se encarga de irrigar a través de dos segmentos, una porción basal y otra cefálica. Presenta dos ramas principales, una basilar, que se encarga de irrigar parte del núcleo caudado y del tálamo, y la porción cortical, que irriga gran parte de la corteza cerebral. Cuando la arteria cerebral media se obstruye, se produce hemiparesia, que es la paralización de un lado del cuerpo, quedando afectadas partes del cuerpo como la cara, el brazo o la pierna y generando alteraciones sensitivas y visuales. El sistema vértebro-basilar es el encargado de la circulación posterior del cerebro. Está constituido por las arterias vertebrales, derecha e izquierda, que se integran en la arteria basilar y se ramifican en las arterias cerebrales posteriores que irrigan los lóbulos occipitales. Este sistema facilita la irrigación de parte de la médula espinal, el tronco encefálico, el cerebelo y gran parte de los lóbulos occipitales y temporales del cerebro. Arteria cerebral posterior. Se origina en la cisterna interpeduncular y proviene de la bifurcación de la arteria basilar. Entre sus ramificaciones principales están la arteria comunicante posterior, la arteria coroidia posterior medial y lateral, así como la arteria calcarina. Al llegar a la corteza, esta arteria se divide en las arterias parieto-occipital y calcarina. La arteria parieto-occipital continúa por el surco parieto-occipital y se encarga de irrigar la porción medial de los lóbulos parietal y occipital. Y por su parte, la arteria calcarina sigue su curso por la cisura calcarina, realizando las funciones de irrigación de la corteza visual en el lóbulo occipital. Polígono de Willis. Es una estructura con forma de octágono localizada en la parte inferior del cerebro, rodeando el tallo de la glándula pituitaria, el quiasma óptico y el hipotálamo. Este sistema de circulación de la sangre está formado por la unión del sistema carotidio y el sistema vértebro-basilar. La parte anterior del polígono de Willis está formada por la arteria carótida interna y abastece de sangre a la parte anterior del cerebro, irrigando la mayor parte de los hemisferios cerebrales, así como algunas áreas profundas como el núcleo caudado y putamen. La zona posterior se compone de las arterias vertebrales y se encarga principalmente de irrigar el cerebelo, el tronco y la zona posterior de los hemisferios cerebrales. Las neuronas necesitan un nivel mínimo de energía para mantener su estructura, los gradientes de concentración iónica y su función. La energía les es suministrada por el metabolismo de la glucosa, cuyos depósitos se acaban en solo un minuto, ya que el cerebro tiene poca capacidad para almacenar energía en forma de glucosa o glucógeno. Cuando disminuye el flujo cerebral debido a una ACV, produce isquemia neuronal, la cual es la base fisiopatológica que origina la cascada isquémica. El flujo sanguíneo cerebral normal es de 60 a 150 ml partido por 100 miligramos por minuto. En una obstrucción arterial cerebral, este flujo desciende. Si lo hace entre 15 y 35 ml, el daño producido es reversible, porque la función metabólica neuronal es mínima pero existe y su estructura se conserva. Zona de penumbra isquémica.
Si el flujo sanguíneo desciende por debajo de 10 ml, aparece muerte celular o necrosis, la cual se encuentra en la zona central de la lesión. Se dispara una cascada de mecanismos bioquímicos dentro del tejido isquémico, aumenta la osmolaridad celular con la consiguiente entrada de agua desde el compartimento extracelular. El funcionamiento celular se paraliza y las membranas citoplasmáticas de la región afectada se deterioran. Hay pérdida de la reserva energética, pérdida del potencial de membrana y despolarización neuronal debido a la falla de la bomba sodio-potasio ATPasa. A su vez, se liberan neurotransmisores excitatorios presinápticos, por ejemplo, glutamato, que se unen a receptores postsinápticos y permiten el ingreso de sodio y de calcio a nivel intracelular. Cuando el calcio alcanza concentraciones altas, activa proteasas intracelulares que destruyen los componentes celulares produciendo óxido nitroso y radicales libres. Este proceso se traslada al núcleo y genera la expresión génica de citocinas, como factores de necrosis tumoral, interleuquina 1 y moléculas de adhesión intercelular. Se inicia así el proceso inflamatorio con aumento de la permeabilidad y migración de células inflamatorias que favorecen el daño del tejido cerebral, como los leucocitos que se adhieren a la microcirculación para finalmente producirse la apoptosis celular. Si la irrigación del área isquémica se restablece, las células vasculares endoteliales alteradas permiten la salida de agua y de macromoléculas al espacio perivascular, que sería un edema vasogénico. El edema citotóxico comienza así casi inmediatamente y continúa entre 30 y 60 minutos después de ocurrida la oclusión y produce muy poco efecto de masa. Si la irrigación no se restablece, el edema vasogénico se presenta más tardíamente a las 6 horas y alcanza su mayor nivel a los 2 a 4 días después del ictus. Ocupa el espacio intersticial y produce un efecto de masa mayor. Clínica. El accidente cerebrovascular hemorrágico produce un patrón menos impredecible de compromiso focal debido a complicaciones como el aumento en la presión intracraneal, edema cerebral, compresión del tejido cerebral y de los vasos sanguíneos o porque la dispersión de la sangre a través del espacio subaracnoideo o ventrículos cerebrales puede alterar el funcionamiento cerebral en sitios alejados de la hemorragia. Este también es conocido como derrame cerebral y representa el 15%. Se clasifica en hemorragia cerebral o parenquimatosa y hemorragia subaracnoidea. Hablamos de un ACV parenquimatoso cuando es causado por la ruptura espontánea de un vaso sanguíneo debido a hipertensión arterial, microaneurisma de Charlotte-Bouchard, angiopatías amiloide, malformaciones vasculares o coagulopatías. Decimos que un ACV es subaracnoideo cuando es causado principalmente por la ruptura espontánea de un aneurisma en el polígono de Willis. ACV isquémico. Cuando tenemos un accidente cerebrovascular de tipo isquémico, la oclusión de un vaso sanguíneo interrumpe el flujo sanguíneo a una región específica del cerebro, interfiriendo con funciones neurológicas que dependen de esa región y produciendo así un patrón más o menos estereotipado de deficiencias. Este también es conocido como infarto cerebral. Representa el 85% y se clasifica en aterotrombótico, cardioembólico, infarto lacunar, infarto inhabitual o también puede ser indeterminado. Aterotrombótico quiere decir que la obstrucción por una placa de ateroma está ubicada frecuentemente entre la bifurcación carótida y el origen de la carótida interna. Se clasifica como cardioembólico cuando la obstrucción es por un émbolo producido con mayor frecuencia por fibrilación atrial y estenosis mitral. Hablamos de infarto lacunar cuando hay una oclusión de arterias perforantes del polígono de Willis causadas por hipertensión arterial o diabetes mellitus. Tenemos un infarto de causa inhabitual cuando hay una obstrucción por hemoglobinopatías, hiperviscosidad o hipercoagulabilidad.
Durante un accidente cerebrovascular hemorrágico, el sangrado anormal interrumpe el flujo sanguíneo regular. En esta situación, un vaso sanguíneo se rompe derramando sangre directamente en el cerebro. Tanto la hemorragia y la falta de suministro de sangre van a destruir el tejido cerebral. Un accidente cerebrovascular subaracnoideo ocurre cuando una dilatación de una zona debilitada de la pared de la arteria, llamado aneurisma, se rompe, sangrando en el espacio subaracnoideo. El sangrado de presión alta puede dar como resultado serios daños al tejido cerebral. En el accidente cerebrovascular isquémico, una arteria del cerebro se obstruye, impidiendo el flujo sanguíneo regular. El bloqueo puede ser causado por un coágulo de sangre, también llamado trombo, el cual se formó en una arteria poco saludable del cerebro. La falta de flujo de sangre causa que el tejido al que nutre la arteria se vuelva isquémico. Igualmente, el bloqueo puede deberse a un émbolo, un coágulo de sangre que se forma en otra parte del cuerpo y viaja hasta el cerebro. El émbolo se alberga en una arteria angosta y obstruye el flujo sanguíneo. Diagnóstico. El sitio de compromiso se puede sugerir por los síntomas, pero se sabe con mayor precisión al realizar una exploración neurológica y se confirma por medio de estudios imagenológicos como una tomografía computarizada o imágenes por resonancia magnética. Cuando estos estudios confirman un diagnóstico, se puede investigar con más precisión una causa específica. En la mayoría de los casos de accidente cerebrovascular, los antecedentes y el examen neurológico proporcionan suficiente información para localizar la lesión de un lado del cerebro. Por ejemplo, el lado opuesto de una hemiparesia o déficit hemisensorial, o el lado izquierdo si se presenta afasia y en la circulación anterior o posterior. Tenemos, por ejemplo, en la circulación anterior, si hay una lesión, esta se va a asociar a síntomas y signos que indican difusión hemisférica como afasia, apraxia o agnosia. Mientras que en la circulación posterior se van a producir síntomas y signos de disfunción del tronco encefálico, incluyendo coma, crisis atónica, vértigo, náuseas y vómito, parálisis de nervios craneales, ataxia y déficit sensiomotores cruzados que van a afectar el rostro de un lado del cuerpo y a los miembros en el otro lado. Tratamiento. Accidente cerebrovascular isquémico. Para tratar un accidente cerebrovascular isquémico, los médicos deben restablecer rápidamente el flujo sanguíneo al cerebro. Esto se puede hacer con medicamentos de emergencia por vía intravenosa. La terapia con medicamentos que pueden disolver un coágulo debe administrarse dentro de las 4 a 5 horas a partir del momento en el que se inician los síntomas, si se administra por vía intravenosa. Cuanto antes se administren estos medicamentos, mejor. El tratamiento rápido no solo mejora las posibilidades de supervivencia, sino que también puede reducir las complicaciones. Procedimientos endovasculares de emergencia. Los médicos a veces tratan los accidentes cerebrovasculares isquémicos directamente dentro del vaso sanguíneo bloqueado. Se ha demostrado que el tratamiento endovascular mejora significativamente los resultados y reduce la discapacidad a largo plazo después del accidente cerebrovascular isquémico. Estos procedimientos deben realizarse lo antes posible. Accidente cerebrovascular hemorrágico. Medidas de emergencia. Si tomas medicamentos anticoagulantes para prevenir coágulos sanguíneos, se te pueden administrar medicamentos o transfusiones de productos sanguíneos para contrarrestar los efectos de los anticoagulantes. También se te puede administrar medicamentos para reducir la presión en el cerebro, disminuir la presión arterial, prevenir espasmos de vasos sanguíneos y prevenir convulsiones. Cirugía. Si el área de sangrado es grande, el médico puede realizar una cirugía para extraer la sangre y aliviar la presión en el cerebro.
La cirugía también se puede utilizar para reparar problemas vasculares asociados con accidentes cerebrovasculares hemorrágicos. El médico puede recomendar uno de estos procedimientos después de un accidente cerebrovascular o si un aneurisma, una malformación arteriovenosa u otro tipo de problema vascular causaron el accidente cerebrovascular hemorrágico.